importante poner al ente en un contexto histórico. Entonces voy a comentar lo que es la filosofía. La filosofía está compuesta por las palabras philos, que quiere decir amor, y sofía, que quiere decir sabiduría. Entonces sería la filosofía el amor por la sabiduría. La definición más clásica de la filosofía es la siguiente. Es la ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas y que se adhiere por la luz de la razón. Algunos afirman que Pitágoras otorgó su inicio con una vieja leyenda en donde le habían preguntado a qué se dedicaba y él mismo contestó: soy amante del saber. Pitágoras fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 y 495 a.C. Hizo grandes aportaciones en la astronomía, la música, la filosofía y las matemáticas. El ser humano tiene un gran deseo por el conocimiento y lo manifiesta preguntándose todo para responder algo, transformándose esto en un amor por el conocimiento, en donde se pasa de un saber aparente, denominado doxa, al saber esencial, con veracidad, denominado episteme. El ente proviene del latín ens, que significa algo que es o existe, como una silla, una montaña, un auto, una ventana, todo lo que ocupa un espacio. Entonces, puedo decir que algo existe porque nosotros lo podemos percibir mediante los sentidos y lo podemos describir por los conceptos que generamos en la mente mediante las experiencias con el mundo. Algunos autores proponen una distinción entre los conceptos de ser, el acto de ser y de ente, lo que es. Entre ellos se encuentran Martin Heidegger, que distingue entre ser y ente, estableciendo que el ser es lo que determina al ente, y el ente es lo que hace que un ente sea. Otro filósofo que también aborda el tema del ser y el ente es Etienne Gilson, en donde establece que el ser es algo fijo y en reposo en el ente. Por otro lado, es importante resaltar la importancia de la ontología, porque es la disciplina que se ocupa de estudiar los entes. La palabra ontos significa ser y ente, y la palabra logos significa el estudio, discurso, ciencia o teoría, es decir, que es la ciencia que estudia el ente. Los entes se clasifican de tres maneras: los entes sensibles o reales, los entes ideales y los entes de los valores. En primer lugar se encuentran los entes sensibles o reales. Son los que se captan por medio de los sentidos fisiológicos, como la vista, el oído, el olfato, el tacto o el gusto, o por el sentido íntimo o autoconciencia, diferenciando nuestros estados de ánimo, ya sea si nos encontramos tristes o alegres, de si estamos de acuerdo ejecutando un acto de atención o evocando un recuerdo. A su vez, los entes sensibles se subdividen en los entes físicos, los cuales se caracterizan por ser espaciales, es decir, ocupan un lugar en el espacio, como una silla, una mesa o el cuerpo humano. Por otro lado, se encuentran los entes psíquicos, que son inespaciales, es decir, que es la conciencia de cada persona acerca de las emociones reales y la autoconciencia de nuestros estados de ánimo, como se dijo anteriormente, de si nos encontramos tristes, felices, enojados, enamorados, etc. Los entes sensibles se caracterizan por su temporalidad, es decir, que tienen una cierta duración, un origen y un fin. Como por ejemplo, una silla se puede encontrar en un buen estado, pero con el pasar de los años puede arruinarse, romperse o averiarse. Por otro lado, también se encuentran los sentimientos, que un tiempo una persona puede estar enamorada, pero por causas de la vida, esos sentimientos desaparecen o se desvanecen.
Otra característica de los entes sensibles es su relación de causalidad, es decir, que todo ente físico es causa de otro posterior. Como por ejemplo, en mi familia están mi papá y mi mamá, y yo soy causa posterior, pero a su vez también mis padres son causa posterior de sus padres, y así sucesivamente. Es un ciclo sin fin. Los entes ideales son las ideas, es decir, los conceptos de la mente que cada persona genera por sí mismo, como las figuras, imágenes o experiencias. Para mencionar un ejemplo, es que todas las personas entendemos lo que es un árbol, pero en cada mente hay pensamientos o formas diferentes para cada tipo de árbol. Los entes ideales se caracterizan por su intemporalidad. Para mencionar un ejemplo, en la siguiente frase: lo alto de la montaña, en donde la montaña es el objeto, que está ligado a una palabra, y la palabra sería alto. Entonces va a dejar de existir el objeto, pero no la palabra. Otra característica de los entes ideales es la relación de principio o consecuencia, o relación de implicación. Como por ejemplo, al enseñar los números, primero se aprende lo más simple, es decir, las unidades numéricas, que serían el 1, 2, 3, etc. Y luego, para formar números mayores, se va de lo más simple a lo complejo, formando la unidad 1 con la unidad 8, para hacer referencia al número 18. Los entes de valores son la belleza, la felicidad, la justicia, la injusticia, la utilidad, etc. Se trata de entes que tienen un valor por sí mismo, es decir, que frente a ellos no podemos permanecer indiferentes, porque ante un valor siempre se despierta en nosotros una reacción o una respuesta, que puede ser de aceptación o de rechazo. Es importante destacar la disciplina que estudia a los entes, que es la axiología. Los entes de los valores se caracterizan por tres maneras. En primer lugar, es que a los objetos se los denomina bienes, porque son a los cuales se dan los valores. Como por ejemplo, una obra de arte es un bien, y nosotros le otorgamos un valor de acuerdo a lo que nos importa. En este caso, para mí, la obra de arte tiene un valor de ser bello y único. Una segunda característica de los valores es la polaridad, que significa que frente a todo valor hay siempre un valor negativo. Como por ejemplo, un espejo es un bien de mucho valor por ser de vidrio, pero a su vez es frágil por ser de dicho material. Otro ejemplo es que un horno eléctrico es funcional y rápido, por eso es muy importante para elaborar las comidas, pero su cable se puede averiar y dejaría de funcionar. En tercer lugar, los valores tienen jerarquía. Esto quiere decir que no todos valen uniformemente, sino que hay valores que valen más que otros. Como por ejemplo, en una escala de bienes de un celular, una goma para el cabello y un anillo de oro, yo le otorgaría en primer lugar el valor mayor al celular. Luego le sigue el anillo y por último la goma para el cabello. Para finalizar, quiero resaltar la importancia de abordar este tema dentro del aula, tomando de referencia que me estoy formando en educación primaria. Entonces lo haría permitiendo que ellos se expresen, que intercambien opiniones entre ellos y que relacionen con saberes previos para que ellos puedan reconocerlo. Espero que mi trabajo sea de su agrado. Muchas gracias por su atención.